Muy buen día, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad vamos a comenzar la segunda carta a Timoteo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra del Señor así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra meditación, nuestra reflexión, nuestra comprensión y obediencia, crecimiento, madurez y avance en tu palabra, Señor. Permite que al meditar y al escuchar estos devocionales, seamos, Señor, instados a hacer lo mismo y a obedecerte en cuanto a cumplir este mandamiento de llevar el Evangelio y brindar esperanzas a todos aquellos que no estén en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Este versículo nos presenta al apóstol Pablo, que se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y para entender el papel de Pablo como apóstol, debemos primero definir qué significa esta palabra apóstol. Esta palabra apóstol significa un enviado. Y en la iglesia primitiva, un apóstol era alguien que había sido llamado y enviado por Jesucristo para predicar el evangelio y establecer iglesias. Y como vemos, el apóstol Pablo fue llamado por Jesucristo en su camino a Damasco. Todos recordamos esa historia en Hechos, capítulo 9, donde tuvo una experiencia transformadora que lo llevó a creer y a seguir a Jesucristo. Desde entonces, el apóstol Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio y a establecer iglesias por toda Asia Menor y por Europa. Pablo fue un líder clave en la iglesia primitiva y escribió varias epístolas del Nuevo Testamento. Este versículo también menciona que Pablo es un apóstol según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esta promesa de vida se refiere a la vida eterna que Jesucristo ofrece a aquellos que creen en Él y lo siguen. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y el papel de Pablo como apóstol fue crucial en llevar este mensaje de salvación a las personas en su tiempo y establecer iglesias que continuarían con el legado del evangelio en el futuro. La promesa de vida eterna en Cristo Jesús es la base de todo el mensaje del evangelio y es lo que nos da esperanza y propósito en la vida. Algo sorprendente que vemos aquí en el texto y podemos analizar es que Pablo no estaba buscando agradar a Timoteo ni a la iglesia que él pastoreaba. Él está escribiendo esta carta a Timoteo porque su preocupación es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios solamente se busca a través de hacer su voluntad, de reconocer, obedecer las autoridades que Dios ha puesto, de aceptar lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo. Y como cristianos nosotros podemos aprender mucho de este ejemplo del apóstol, su dedicación a predicar el evangelio y a establecer iglesias. Esta dedicación y este establecimiento debe inspirarnos a muchos de nosotros al día de hoy a que hagamos lo mismo. También podemos comprender que la voluntad de Dios es ofrecer vida eterna a través de Jesucristo. Y como cristianos, nuestra misión es compartir este mensaje de esperanza con otros. Este versículo, además, nosotros podemos también reflexionar sobre nuestra propia identidad cristiana. Al igual que Pablo, podemos identificarnos como cristianos porque hemos sido llamados y enviados por Dios para predicar el evangelio y establecer relaciones de amor y apoyo mutuo con nuestros hermanos en Cristo. Por eso este versículo nos presenta a Pablo como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y como alguien que compartió la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. La reflexión sobre este versículo puede ayudarnos a comprender mejor nuestra propia identidad cristiana y nuestra misión de compartir el evangelio con otros. Al leer y al meditar en este versículo nos encontramos
con el llamado de Pablo que nos recuerda que cada uno de nosotros, cada creyente, ha sido elegido por Dios. Tu ejemplo de dedicación y servicio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión en la vida. Esta es una invitación a ser instrumentos de amor y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor continúe bendiciéndolos.